tenemos un invitado muy especial que nadie mejor para contarnos un poco qué es lo que pasa en América Latina y el Caribe, y sobre todo en un país que precisamente donde conviven recursos naturales y a la vez pueblos indígenas y muchas comunidades. Y por ello me da un gran honor y un gran gusto presentar al excelentísimo señor Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, un amigo además a quien quiero reconocer porque él estuvo 11 años como ministro de Economía y Finanzas en los gobiernos del presidente Evo Morales, y Bolivia en ese periodo experimentó el mayor crecimiento económico que el país tenga memoria, con un crecimiento promedio de 5% anual del PIB. Y asimismo aseguró la estabilidad monetaria, inició la industrialización de sus recursos naturales y sobre todo la reducción de la pobreza. Y así es que el presidente Arce es hoy ampliamente reconocido como el artífice del milagro económico boliviano, fundamental para un país como Bolivia, que fue además, yo diría, históricamente un país vinculado a la explotación de recursos naturales desde la colonia, como bien lo reflejó Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. Así es que la experiencia boliviana nos muestra que sí es posible aprovechar la riqueza al grabar los hidrocarburos, al fortalecer la seguridad social y al reducir la pobreza. Se logró reducir la pobreza entre 2005 y 2019 de 66.6% a 31.1%. El último año no fue tan, digamos, más bien aumentó un poco la pobreza, pero en realidad 66% a casi 30%. Estamos hablando de 30 puntos. Y por eso para mí es un honor, un orgullo que nos acompañe Luis Arce, quien también ha lanzado una explotación de recursos del Salar Uyuni, el litio, por ejemplo, que también le ha dado un papel muy relevante este ministro y ahora presidente en cómo ha manejado el tema de las baterías en plantas piloto, por ejemplo, en La Placa, en el departamento de Potosí. Así es que, señor presidente, querido amigo Luis Arce, esperamos sus reflexiones y para mí es un honor y un orgullo darle a usted la palabra. Muchas gracias, Alicia. Saludar a mí que me antecedió con la palabra, a los ministros que están presentes en este foro, que está debidamente organizado y acertadamente organizado, un tema muy importante para nuestros países. Bolivia tiene una larga historia para poder contarles, que se traduce en la implementación de un nuevo modelo económico. Cuando asumimos el gobierno con el hermano Evo en el año 2006, Bolivia era uno de los países más pobres, con la más alta índice de pobreza moderada y extrema. El desempleo era alto y no había esperanza. Había indicadores sociales muy adversos, como por ejemplo la mortalidad materno-infantil y otros. Teníamos que plantear al país un modelo alternativo al que hasta ese momento se había implementado en Bolivia, que era el modelo neoliberal que en muchos de nuestros países se había ejecutado desde la década de los años 80. Nosotros planteamos lo que hemos denominado el modelo económico, social, comunitario, productivo, que es un modelo que está basado justamente en el crecimiento, desarrollo, industrialización y redistribución del ingreso, fundamentalmente basado en la explotación de nuestros recursos naturales. Para todos es ampliamente conocido que Bolivia es un país riquísimo de recursos naturales, pero cuando los bolivianos nos mirábamos los bolsillos, los bolivianos no teníamos recursos, teniendo enormes cantidades y diversos recursos naturales en nuestro país. El modelo económico, social, comunitario, productivo apuesta al desarrollo, a la industrialización, al crecimiento, al desarrollo y a la redistribución del ingreso en base precisamente a nuestros recursos naturales. Nuestro modelo, para ponerlo en términos muy sencillos, es que desde los recursos naturales, llámese estos que estamos hablando, que es la industria extractiva básicamente, se convierta en la base de la generación del ingreso para generar dos elementos importantes.
la redistribución del ingreso en Bolivia y por lo tanto en esa línea contribuir a mejorar los indicadores sociales. Y segundo, a industrializar el país, una redistribución que va de un sector extractivo hacia el sector industrial, manufacturero y fundamentalmente agropecuario, para poder garantizar seguridad con soberanía alimentaria por una parte, pero por otra dar el salto y tener un país industrializado. Entonces, el modelo es generar recursos, excedentes económicos de la industria extractiva, redistribuirlos entre la población, por una parte, y generar la nueva Bolivia, la nueva economía, la nueva base económica para el país que era la industrialización. Y efectivamente, desde el año 2006 hemos impulsado eso. Eso pasaba por muchos requisitos que evidentemente cada país tiene que evaluar. En el caso nuestro, se tomó la decisión valiente política de nacionalizar, por ejemplo, los hidrocarburos y algunos recursos mineralógicos. Cuando empezamos, por ejemplo, con la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del año 2006, inmediatamente nosotros cambiamos las reglas del juego y pusimos que la mayor parte de la renta petrolera se quede en nuestro país y evidentemente las empresas petroleras que tenían actividades en Bolivia pudieran llevarse no solamente la recuperación de sus inversiones, sino también una ganancia por la actividad que realizan en el país, pero mayoritariamente los ingresos de la renta petrolera se quedaron en el país. Eso, junto con otras industrias que nacionalizamos, junto con otras industrias extractivas que nacionalizamos, generaron los recursos excedentes necesarios para generar el proceso redistribuidor del Estado. Esto pasa por otro elemento central, no solamente que los recursos naturales pasen a manos del Estado como recursos estratégicos, aspecto que evidentemente es un tema que uno tiene que considerar porque así ha funcionado en el modelo nuestro, que los recursos naturales pasen a manos del Estado, porque al final somos nosotros los bolivianos los dueños de nuestros recursos naturales y nosotros somos los que debemos definir dónde se van estos recursos. La nacionalización generó que el excedente económico se quede en el Estado. Y decía yo, este es el segundo papel importante en nuestro modelo. El Estado es el que hoy controla esta actividad tan importante, las actividades extractivas, y por lo tanto la activa participación del Estado que se contrapone a lo que nosotros veíamos que se aplicaba en nuestro país, que es el modelo neoliberal donde el mercado lo definía todo, es una de las segundas grandes diferencias de la política económica y del modelo económico nuestro con respecto al modelo neoliberal, que también se aplicó en Bolivia, pero que también vemos que inclusive hay muchos países que siguen aplicándolo. El papel del Estado es fundamental porque es el único que puede garantizar la redistribución del ingreso, especialmente en las capas sociales de menos ingresos. Por lo tanto, lo que hizo Bolivia es generar excedentes económicos que luego, con políticas de transferencias condicionadas, llámese bonos, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, en fin, varios bonos, el bono Juan Azurduy dirigida a reducir la mortalidad materno-infantil, el bono de Juancito Pinto, que apuntando no solamente al proceso redistributivo del ingreso, sino también a evitar la deserción escolar, especialmente en las áreas rurales del país. La renta dignidad, que es la pensión universal que tenemos en Bolivia. Bolivia es uno de los, entiendo, puedo estar equivocado, ya no he estado revisando un poco las estadísticas, pero en América Latina somos el único país que tiene una renta universal, es decir, que todos reciben una pensión. Y esa pensión sale de los recursos del petróleo, del gas, en nuestro caso. Por lo tanto, hoy Bolivia redistribuye el ingreso, genera una pensión para todos los bolivianos, haya o no haya aportado a un sistema de pensiones que también lo tenemos en paralelo, pero este es fundamentalmente para aquellos sectores como el sector campesino, indígena, que no contribuyó en formalmente a ningún sistema de pensiones, pero que necesita, como toda la gente, una pensión cuando llega a cierta edad. En Bolivia se paga una pensión a todos los bolivianos.
y esos recursos salen de la exportación, de los hidrocarburos en nuestro país. Entonces, lo que hemos hecho es redistribuir el ingreso a la población, hemos aumentado, por lo tanto, el ingreso de las personas, hemos mejorado la calidad de vida. En términos económicos se traduce eso en un incremento del consumo, que ha generado a su vez un efecto multiplicador en la economía, porque ha generado mayor producción, mayor necesidad de oferta por parte de las empresas privadas, que se han beneficiado de esa manera con la medida de incentivarlas a que produzcan para satisfacer la demanda de ellos. Estamos ahora en una etapa adicional, que es la etapa de industrialización con sustitución de importaciones. Pero sin duda, esta es la parte social que ha permitido reducir la pobreza, que ha permitido mejorar los índices de igualdad. Bolivia, juntamente con Brasil, hacia el año 2005, era de los países que tenía la mayor, la peor en realidad, concentración y distribución del ingreso. El Gini en ese momento de Bolivia era de 0,61 y lo hemos bajado en pocos años a 0,42. Nos acercamos ya a los mejores países con mejor distribución del ingreso. Hemos disminuido el desempleo más bien. Hemos generado una disminución de la mortalidad materno-infantil, de la deserción escolar, en fin, muchos logros sociales con el proceso redistributivo del ingreso. Y por lo tanto, es otro elemento también importante mencionar la esperanza de vida. En el periodo 2006-2019, por ponerles un dato, Brasil había disminuido, o más bien, había aumentado la esperanza de vida de su población en 3 años, y Bolivia en ese mismo lapso de tiempo lo hizo en 10 años. Por lo tanto, han habido efectos muy importantes de la redistribución del ingreso en base a la extracción de recursos naturales del país. Pero tal vez el paso siguiente para que el modelo sea sostenible y no solamente sea redistributivo fue también en la redistribución de ciertos sectores como el extractivo hacia la industria, hacia la agricultura, hacia el turismo y hacia otros sectores que generan el dinamismo económico que hoy Bolivia debe tener. Por una parte está la industrialización como tal. Nosotros hemos entrado en que ya no queremos exportar materia prima, queremos generar productos acabados. Ahí está la industria del litio, ahí está el gas, que hoy lo convertimos en urea, por ejemplo, y hay planes de fabricación de polímeros para que Bolivia también ingrese como un país dentro del mercado de los plásticos duros y suaves, ¿no? Todo ello vamos a generar y estamos generando. Tenemos ya parte de la industria montada, estamos con la industrialización del litio, estamos con la industrialización del hierro del butún, es decir, vamos a entrar Bolivia por primera vez a la siderurgia. En fin, Bolivia poco a poco empieza a mostrar su cara industrializadora, que va a ser el pilar fundamental. Hoy la industria participa en un 18% del Producto Interno Bruto. Es el sector que tiene una mayor participación dentro del Producto Interno Bruto como sector. Y en la industria extractiva, por ejemplo, la minería participa de un 6% y los hidrocarburos de un 7% del Producto Interno Bruto. Bolivia, queda claro que estamos produciendo más productos manufacturados, luego le sigue el sector agropecuario con 12%, 11% la construcción, y así tenemos los otros sectores dentro de la estructura del Producto Interno Bruto. Lo cierto es que cambiamos la estructura de la economía del país en todos estos años, donde seguíamos generando recursos de la industria extractiva para redistribuir entre la población, primer paso, y segundo paso, construir la nueva base económica que estamos viendo ahí. Sin duda no ha sido fácil, han habido evidentemente porque se afectan intereses económicos, especialmente de empresas transnacionales, que en nuestros países han venido a generar y a extraer nuestros recursos naturales y en muchos casos, como fue el caso boliviano, a no dejarnos absolutamente nada. La historia de Bolivia se traduce en una sola frase: la extracción de los recursos naturales, la explotación de nuestros recursos naturales, del saqueo de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, hemos dejado atrás ese papel, esa forma de administrar nuestros recursos naturales, y en Bolivia ahora apuntamos hacia su industrialización y apuntamos a que Bolivia también, producto de esos recursos que se han generado de la industria extractiva, se genere también la industria manufacturera, nos convirtamos en un productor de alimentos, para decir, hemos incentivado el sector agropecuario y también el sector turístico. Entonces, estamos básicamente apuntando a que Bolivia diversifique su economía,
que ya no seamos solamente un productor y exportador de materias primas, ¿no? Y a veces concentrado en 2 o 3 productos. Bolivia ahora, poco a poco, está diversificando su producción y ha sido básicamente en base a los proyectos de industrialización basados en los recursos que generamos de los excedentes que se tienen de la industria extractiva. Entonces, ese es el modelo. Hay varios temas, evidentemente, que uno podría tocar del modelo económico nuestro, que puede ser replicable y seguramente algunas cosas quizás no sean replicables en otros países. Lo importante de esto es que el Estado controle el excedente económico y lo sepa redistribuir hacia aquellos otros sectores donde se pueda, uno, resolver el problema social. Nosotros lo hemos hecho grandemente en base a estos recursos. Y segundo, tener una estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo, porque si no, esos recursos que sabemos que los extractivos son eso, se extraen y ya no se vuelven a recuperar, ya no tendríamos una sostenibilidad en el crecimiento económico. Nuestro modelo incorporó esos elementos y ahora hemos implementado y estamos complementando con la industria sustitutiva de importaciones en nuestro país. Y poco a poco Bolivia, por lo tanto, va a ir dependiendo cada vez menos de las importaciones y cada vez consumiendo y utilizando cada vez más materia prima y productos industrializados acabados en nuestro país. Esa es nuestra experiencia que yo podía contarles en estos minutos que nos ha permitido Alicia compartir con ustedes. Hay grandes enseñanzas de todo esto para nosotros mismos. La primera de las enseñanzas es que la industrialización tarda en llegar, pero lo que sí hemos visto, y esa es una enseñanza que también la hemos compartido en varias charlas en la universidad de diferentes países, como cuando me tocó estar allá, es básicamente que el proceso que agiliza y que en estos momentos de coronavirus, en estos momentos de pandemia, donde queremos expandirnos, donde queremos hacer reaccionar a nuestras economías, sin duda el proceso redistributivo del ingreso se convierte en una de las herramientas más valiosas que tenemos en América Latina. Nosotros hoy mismo lo estamos implementando con varias políticas redistributivas del ingreso al margen de los bonos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una política impositiva mucho más progresiva. Estamos devolviendo el IVA, el impuesto al valor agregado, a los sectores de menos ingresos, por ejemplo, en fin, buscando siempre la manera de tener una mejor redistribución del ingreso. Y eso es la clave desde nuestro punto de vista, que puede partir ya sea de los recursos naturales o de otras industrias o de otros sectores que puedan generar ingresos, pero lo importante es redistribuir hacia los sectores más empobrecidos, hacia los sectores que normalmente no han llegado los recursos de manera directa. Esa es nuestra experiencia. La CEPAL lo sabe muy bien porque ha estado estudiando todo lo que ha ocurrido en Bolivia. Hay 2 libros que hemos escrito que están dando vueltas también, si hay alguna otra referencia que quieran hacerlo. Y nosotros desde Bolivia encantados de poder compartir nuestra experiencia con ustedes en materia de manejo de los recursos extractivos, de lo que nosotros llamamos los recursos naturales. Muchas gracias, Alicia, por esta oportunidad y agradecer estos minutos para todos los que están participando y desearles el mayor de los éxitos en su participación y discusiones en los diferentes grupos que se van a tratar temas de esta importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Realmente un gusto escucharlo y, por supuesto, mirando los desafíos que seguramente también tendrán frente a usted, más allá incluso de la redistribución que nos ha planteado también el día de hoy y, sobre todo, que sí es posible cambiar el modelo y el rumbo con base en los recursos naturales. Ustedes lo han demostrado con estos 11 años de experiencia, más lo que ahora se está planteando hacia adelante. Ojalá, señor presidente, como se le hemos ofrecido, la CEPAL muy lista para poderles acompañar en los siguientes pasos de su proceso de industrialización. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que su ocupada agenda no le va a permitir quedarse todo el tiempo, pero por supuesto es usted muy bienvenido para que le enviemos todas las conclusiones y seguir compartiendo con usted.